Hola, hola emprendedores, ya estamos de vuelta con el libro del Club de las 5 de la mañana. Vamos a empezar la segunda parte del capítulo número 12. Así que, pues bueno, vamos a seguir. Dice, ¿por qué crees que los miembros de unidades de operaciones especiales como los Navy SEALs estadounidenses y los SAS británicos auténticos campeones de la fuerza de voluntad se ponen a situaciones tan potencialmente devastadoras para el espíritu? Esas interminables carreras bajo la lluvia con pesadas mochilas, los ejercicios de arrastre por el barro en medio de la noche, la obligación de tener que alimentarse en situaciones inhumanas y de vivir en un entorno realmente espartano, afrontando su miedo con pruebas como el salto al mar desde un acantilado de espaldas con los ojos vendados o sometiéndose a ejercicios que implican degradación psicológica para entrenar la capacidad de trascender sus propios límites. Así que, chavales, sepan que la capacidad de hacer cosas difíciles es necesaria para la completa expresión de su grandeza. No es un don divino. En absoluto. Es una práctica voluntaria. La consecución de fuerza y resistencia y de una voluntad de hierro requiere dedicación. Así que los animo decididamente a sofocar sus demonios, a acabar con sus dragones y sus monstruos, haciendo cosas que resulten cada vez más exigentes. Esa es una de las mejores vías de acceso al virtuosismo y a una vida personal de la que tarde o temprano se sentirán orgullosos. Eso me recuerda al dramaturgo irlandés George Bernard Shaw. La barba de ese tipo sí que molaba, dijo el millonario. ¿Han oído hablar de él? Yo no, respondió el artista. Pues deberías, es la bomba, apostilló el magnate. Entonces chasqueó los dedos 8 veces, tras lo cual una voz desconocida surgió de alguna parte del mausoleo. Un hombre razonable es aquel que se adapta al mundo a su alrededor. El hombre no razonable espera que el mundo se adapte a él. Por lo tanto, todo progreso es hecho por los hombres no razonables. La voz guardó silencio. George Bernard Shaw escribió eso en Hombre y Superhéroe, una obra de teatro en 4 actos que estrenó en 1903. Lo que intento decir es que cuando se trata de satisfacer sus dones, talentos, ambiciones admirables e instintos de cambiar el mundo de cualquier modo que esté en sintonía con ustedes, no deben ser razonables. El millonario se detuvo e hizo algo que sus 2 discípulos no le habían visto nunca hacer. Se besó la piel de la mano izquierda comprendida entre el índice y el pulgar. Deben conseguir amarse a ustedes mismos antes de dejar el mundo, musitó con una sonrisa antes de continuar. Inspiradoras palabras las de George Bernard Shaw, reconoció el artista. La investigación demuestra que el entrenamiento para optimizar la propia fuerza de voluntad es uno de los mejores logros de una vida legendaria, continuó el millonario. El explorador galés Henry Morton Stanley dijo, en cierta ocasión, que el autodominio es más imprescindible que la pólvora. Sabias palabras, comentó la emprendedora. Verán, prosiguió el millonario, existe el mito de que los deportistas más laureados, los artistas más legendarios, los grandes hombres y mujeres de Estado tienen una fuerza de voluntad natural mayor que la del resto de nosotros, lo que constituye una gran mentira. Lo cierto es que todas estas personalidades excepcionales son al principio gente corriente, gente que a través de una incesante práctica y un constante entrenamiento para adoptar hábitos diarios excepcionales, para desarrollar su capacidad de hacer frente a las tentaciones, consiguen hacerse más fuertes, hasta que la cultura los percibe como seres humanos con cualidades superiores. Los pequeños cambios, por insignificantes que parezcan, a la larga dan resultados espectaculares, dijo el artista, evocando uno de los mantras para el cerebro que había asimilado durante este maravilloso viaje. Alargó su mano y tomó la de la emprendedora. Así es, ratificó el millonario. Lo que a simple vista parecen optimizaciones infinitesimales, casi inapreciables de la propia fuerza de voluntad, es lo que cuando se practica a diario puede convertirnos en un Miguel Ángel o un Da Vinci, en un Disney, un Chopin, un Coco Chanel o un Roger Bannister, en un Pelé, un Marco Aurelio, un Copérnico.
Los auténticos grandes genios comenzaron siendo personas corrientes, pero practicaron el desarrollo de sus capacidades tan a fondo y con tanto tesón que la manifestación de su excepcionalidad llegó a expresarse de manera automática. He aquí otro mantra para el cerebro que el guía me enseñó. La práctica de las figuras legendarias es espectacular durante tanto tiempo que ellas mismas no pueden recordar cómo se actúa de una manera que no sea espectacular. Bien, pero hablando en términos prácticos, ¿por dónde empezamos?, planteó la emprendedora. Sé que ambos desean alcanzar un nivel mucho más elevado de autodisciplina y establecer hábitos que perduren toda la vida. Lo principal es automatizar el hábito de levantarse a las 5 de la mañana. Síganme, dijo el magnate. El señor Riley los condujo a través de un corredor del gran monumento, pasando por una serie de salas en penumbra, hasta llegar a una pequeña cámara. En una esquina había una pizarra. Tomó una tiza y dibujó el siguiente diagrama. Es un ciclo que dice el ciclo de los hábitos constantes. El número 1 es el detonante. El número 2 es el ritual. El número 3 es la recompensa. Y el número 4 es la repetición. Detonante, ritual, recompensa, repetición. Detonante, ritual, recompensa, repetición. Esos son los hábitos constantes. Este sencillo modelo está basado en los últimos estudios sobre el modo en el que se generan los hábitos. El punto de partida consiste en crear algún tipo de detonante para incorporar el ritual de levantarse al alba en sus mañanas. Por ejemplo, ese detonante puede ser algo tan simple como tener un viejo despertador junto a la cama que suene a las 5 de la mañana. Cuando vayamos a Roma les explicaré por qué no deben tener ningún dispositivo electrónico en el dormitorio. ¿A Roma?, exclamaron los dos al mismo tiempo. El millonario los ignoró. Cuando estén dispuestos el detonante en su lugar, el despertador, el siguiente paso, como indica el esquema, es aplicar el ritual de la rutina que se desea asimilar. En este caso, levantarse de la cama, ¿no?, dijo la emprendedora. Eso es, lo vas pillando, le respondió el millonario. Puede parecer una obviedad, pero lo que hay que hacer es saltar de la cama antes de que la mente racional, es decir, la corteza prefrontal, les plantee un montón de excusas sobre los motivos por los que no pueden seguir durmiendo. Ese es el preciso instante en el que, al levantarse de la cama, activan el circuito neuronal cerebral para despertarse antes del amanecer, por medio del poder de la neuroplasticidad. Y recuerden, las vías cerebrales que se activan simultáneamente permanecen interconectadas, conformando con el tiempo una potente autopsia neural. Es en ese momento en el que se debe decidir si quedarse en la cama o levantarse para iniciar la mañana de un modo excepcional, cuando se tiene la posibilidad de fortalecer la propia fuerza de voluntad. Al principio cuesta, lo sé. Todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. Interrumpió el artista recordando otro de los mantras para el cerebro del guía. Seguimos. Así es, asintió el millonario. El siguiente paso de este patrón de 4 partes para asimilar un ritual nuevo consiste en asegurarse de que se dispone de una recompensa convenientemente preestablecida. La recompensa es lo que hace arrancar primero y aumentar después el impulso de la consolidación del nuevo hábito. Aprovechen siempre el poder de las recompensas para progresar hacia la consecución de sus triunfos. Bien, supongamos que hacen lo que saben y que es más correcto y no lo que es más fácil. Y salen rápido de la cama en cuanto suena el despertador. Les explicaré qué hacer exactamente durante la hora de la victoria, de 5 a 6, cuando hablamos de la fórmula 20-20-20. Pero colega, ¿nos la vas a enseñar de una vez?, interrumpió el artista. No es que estuviera siendo brusco, hablaba de ese modo porque se sentía realmente interesado por el método de las 5 de la mañana. Eso es todo. La fórmula 20-20-20 es lo que traeremos en la sesión de mañana, expuso el millonario con la mayor elegancia. Por el momento, centrémonos en este tercer paso. Deben establecer una recompensa.
Esto es lo que los más eminentes investigadores sobre la fuerza de voluntad afirman que es esencial para crear comportamientos en los que perseverar. La recompensa por levantarse al alba puede ser un trozo de chocolate negro como postre a la hora de comer. Echarse una pequeña siesta también es uno de los hábitos empleados como incentivo por las grandes personalidades creativas. O también es posible comprar ese libro que desde hace tiempo deseabas leer. Cada cual puede optar por lo que más le guste. Vale, ya lo entiendo, asintió la emprendedora. Ahora estaba segura de que toda esa información repercutiría de manera significativa en el rendimiento de su empresa y elevaría de manera drástica su disposición mental, emocional, física y espiritual, conduciéndola al desarrollo de una vida realmente excelente. Bueno, esto nos lleva al último punto del esquema, continuó el millonario tocando con la tiza la palabra repetición sobre la pizarra, en aquella sala del Taj Mahal. La forma de destruir los impulsos más débiles de su yo interior y liberarse de las ansias y tentaciones que bloquean lo mejor de nosotros mismos es la continua repetición del nuevo comportamiento en cuya consolidación están trabajando. La palabra que me viene a la mente en este contexto es firmeza. Manténganse firmes en su compromiso de ser miembros del club de las 5 de la mañana. Cumplan de manera absolutamente entregada e inexcusable su promesa del cambio vital. Lleguen hasta el final en cada ocasión. Profundicen en relación con su yo soberano. Cada vez que se levanten al alba, verán purificado su carácter, fortalecida su fuerza de voluntad y alimentado el fuego de su alma. Lo que estoy intentando ayudarlos a conseguir es que ustedes, dos personas maravillosas, sepan apreciar que la medida real de su grandeza no solo se manifiesta cuando están en el exterior ante los demás, sino también envueltos en la suave y primordial luz de la práctica en la intimidad. Convertirse en invencibles en el mundo gracias a lo que hacen cuando nadie los ve. He leído bastante sobre equipos campeones de distintos deportes, apuntó la emprendedora. En verdad es algo que me ha ayudado mucho en la constitución de equipos de trabajo realmente magníficos en mi empresa. Y si hay algo que he aprendido es que lo que conduce a los equipos a la victoria no es tanto su rendimiento en los últimos segundos de una final, sino lo disciplinados que se han mostrado los jugadores en los entrenamientos. Exacto, confirmó el millonario. Las jugadas brillantes en los últimos momentos de la final del campeonato son automáticas. Son resultado de las incontables horas de repetición de los movimientos durante el entrenamiento. Me molesta esta idea, pensó para sí mismo el artista. Antes de dejarlos marchar, quiero mostrarles otro modelo de aprendizaje, con el que les quedará increíblemente claro que la implementación de un hábito sigue un proceso de 66 días de duración. Pero antes quiero compartir con ustedes otra serie de enfoques prácticos sobre la autodisciplina. ¡Genial!, exclamó el artista. La lección de hoy está siendo muy fructífera para mí. Sé que me ayudará a dejar de procrastinar y estoy seguro de que mejorará la calidad de mi arte. Y además ya he hecho progresos en el equilibrio de mi forma física. Sí que lo ha hecho, confirmó la emprendedora con un guiño. Bueno, recuerden que la fuerza de voluntad se debilita a medida que va fatigándose. Es lo que los investigadores de este campo llaman agotamiento del ego. Cada mañana se levantan con las pilas del autocontrol completamente cargadas. Ese es el motivo por el que están en mejores condiciones para hacer las actividades más importantes para elevar sus imperios interiores, aun cuando su capacidad es mayor, es decir, a las 5 de la mañana. Y aquí está la cuestión. A medida que va pasando el día, a base de sucesivas reuniones, comprobación de mensajes y realización de tareas, la capacidad de autorregulación disminuye, junto con la del manejo de las tentaciones y los impulsos débiles. El hecho de que los músculos de la disciplina humana se fatiguen a medida que se van tomando decisiones explican la razón por la que tantas personas que han alcanzado el éxito a nivel de masas acaban por hacer alguna estupidez que destruye su carrera. Sucumben a la tentación que provoca su caída precipitada por el agotamiento debido a la continuada sucesión de toma de decisiones importantes. Al caer la noche se carece de la fuerza de voluntad precisa para resistir a las tentaciones. Esto es súper interesante, exclamó la emprendedora. Además explica muchas cosas.
En definitiva, la clave es el descanso y la recuperación del músculo del autocontrol, explicó el millonario. No deje nunca que se canse demasiado. Su fuerza de voluntad es mucho más débil cuando están cansados. Este es un punto importante sobre el que tienen que trabajar. Cuando estamos agotados es cuando tomamos nuestras peores decisiones y optamos por las posibilidades menos satisfactorias. Así que no permitan jamás llegar a estar agotados. Y punto. Más adelante dedicaremos una sesión a la forma en la que los mejores protegen sus valiosos activos, como la fuerza de voluntad, por medio del casi perdido arte de la regeneración personal. El señor Riley empezó a toser, con una preocupante tos ronca, no con una tos intrascendente. Bien, continuó recuperando la postura. También tienen que tener en cuenta que la investigación avala la idea de que el orden extremo incrementa la disciplina. Este es el motivo, por ejemplo, por el que Steve Jobs quiso que su lugar de trabajo de Next fuera minimalista y estuviera completamente pintado de blanco. El desorden perjudica el autocontrol y reduce el ancho de banda cognitivo. Quizá por eso muchas de las personas que consideramos genios llevan siempre la misma ropa, comentó el artista. Tal vez lo consideren una forma de mantener el orden y estructura en sus vidas, y piensen que cada mañana nos levantamos con una cantidad limitada de fuerza de voluntad y capacidad de concentración. Así, en vez de desaprovechar sus valiosas capacidades en varias elecciones intrascendentes, como qué ponerse o qué comer, automatizan el mayor número posible de cuestiones básicas para concentrarse en sus potencialidades más elevadas para aplicarlas a través de pocas actividades importantes. Creo que voy entendiendo cada vez mejor por qué los genios se convierten en genios. Si dedicara todo el día a cultivar mi arte y a unas pocas cosas más, no sufriría ese agotamiento del ego del que hablas. Perdería mucho menos tiempo al anochecer y abandonaría hábitos perniciosos, como ver estúpidos programas de televisión, comer demasiada comida basura o beber demasiado tequila. De acuerdo, dijo el millonario. Creo que ahora ya son conscientes, amigos, de que todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. Se trata de una idea que debe quedar bien asentada como convicción estándar en su disposición mental. Procedamos ahora a desglosar este importante mantra para el cerebro del guía, para reconvertirlo en un modelo que explica las 3 frases para las que pasa la instalación de un hábito, de modo que dispongan de mayores recursos para consolidar el proceso de levantarse al amanecer. Alucinarán con lo que van a aprender ahora. ¿Me prometen que estarán súper atentos mientras hablamos de esto? Y así terminaremos la sesión de esta mañana. El protocolo de implementación de un hábito debe ser mínimo de 66 días. La fase número 1 es la destrucción, que debe durar 22 días. La fase número 2 es la implementación, 22 días más. Y la frase número 3 es la integración. Con esto se genera la automatización. Ok. Prometido. Asintieron a la vez la emprendedora y el artista. ¿Sellamos la promesa con un apretón de manos?, preguntó el millonario tendiéndoles la mano. Venga, respondió la emprendedora agarrando la del millonario. ¿Cómo no?, dijo el artista, que hizo lo mismo. Estupendo, exclamó satisfecho el magnate. Uno de los guardias de seguridad que había acompañado al trío entró en la sala y sacó de una bolsa un gráfico que iluminó con su linterna para que pudieran verlo. Y era más o menos los 66 días divididos en 22. En la asimilación de cualquier nuevo hábito se pasa por un periodo inicial de destrucción, expuso el señor Riley señalando la primera etapa del gráfico. Una vez transcurrida esta fase se pasa a la segunda, en la que se forman las vías neuronales con las que comienza el verdadero proceso de implementación. Esa es la etapa desordenada del medio. Por último, una vez que se adquiere práctica en la incorporación de una nueva rutina a la vida normal, se llega a la última gratificante etapa, la integración. El proceso completo dura unos 66 días, según las investigaciones realizadas en el University College de Londres. El guía en sus clases llama este método y este periodo el mínimo de 66 días.
los 66 días que hacen que incorpores plenamente el nuevo hábito. Así que no lo abandones bajo ningún concepto, ni tras pocos días, ni tras pocas semanas, incluso tras 2 meses. Como esto está estrechamente relacionado con la pertenencia al club de las 5 de la mañana, sean fieles a su promesa durante al menos 66 días. Pase lo que pase. Cumplan exclusivamente con este compromiso y el resto de su vida mejorará exponencialmente. Es una promesa que les hago desde lo más profundo de mi corazón, dijo el millonario. ¿Ven? Lo más duro es el principio. Esa es la razón por la que el guía llamó a la primera fase destrucción. Si no es difícil al principio, no se trata de un verdadero cambio. Se da, por supuesto que debe resultar difícil, porque están reescribiendo patrones pasados de la mente, destruyendo las viejas formas de actuación, mientras vuelven a conectar antiguos programas del corazón y las emociones. ¿Saben por qué las lanzaderas especiales utilizan más combustible en los 60 segundos siguientes al despegue que en una órbita completa alrededor de la Tierra? Necesitan vencer las potentes fuerzas de la gravedad después de despegar, contestó el artista seguro de la respuesta. Exactamente, reafirmó el millonario. Necesitan una gran cantidad de combustible para superar esas fuerzas iniciales y alcanzar la velocidad de escape, pero una vez que lo hacen, se despliega la fuerza de impulso y la nave sigue adelante. La primera fase de la creación de un nuevo hábito, la fase de destrucción, es exactamente igual a este proceso. Deben superar hábitos que estén arraigados profundamente. Los rituales dominantes y los estados de rendimiento establecidos deben elevarse por encima de las fuerzas de gravedad hasta que la velocidad de escape se dispare. Es todo un reto al principio, no les voy a mentir. Los dos han mantenido un comportamiento excelente en lo que respecta a levantarse a las 5 estos días que han estado conmigo. Pero los encontraré con un muro tras estos primeros 22 días en los que estén en la fase 1. No pasa nada. Es solo una parte del proceso de implementación de nuevos hábitos, por el que deben pasar todos aquellos que buscan una productividad máxima y una vida más gratificante. Para la mayoría de las personas dispuestas a levantarse antes de la salida del sol, cada uno de los días de esta fase son realmente duros. Sienten que van a rendirse. Hay muchos que simplemente dicen que levantarse tan temprano no es para ellos, que no están hechos para asimilar esa rutina y que no les merece la pena el esfuerzo. Mi consejo es simple. Hay que continuar a toda costa. La persistencia está en el umbral del virtuosismo. Las cosas que parecen más complejas son también las más valiosas. Recuerden que los mayores triunfadores y los grandes héroes de nuestra civilización consiguieron su poder alcanzando logros difíciles y de gran importancia. Y recuerden también esta regla. Cuando se enfrenten a una elección, opten siempre por la que más los haga crecer, por la que aumente su desarrollo y promueva el despliegue de sus capacidades, su talento y su valor. Así que cuando quieran abandonar, persistan. Pronto pasarán a la siguiente fase. Y sean conscientes de que los pensamientos negativos, las emociones negativas y el fuerte deseo de rendirse son completamente normales del proceso de consolidación de cualquier nuevo régimen. Los primeros 22 días les parecerán una forma leve de tortura, porque la primera fase es una destrucción de viejas maneras de actuar para reemplazarlas por otras nuevas. ¿No es así?, preguntó la emprendedora. Precisamente, le confirmó el millonario. Y aunque no puedas hacer algo con mucha antelación, eso no implica que no puedas hacerlo en un determinado momento, añadió asintiendo con gesto de ánimo. Tengo que repetir algo que es esencial que asimilen. Cuando un cambio no resulta difícil de introducir al principio, es que no se trataba de un cambio real y valioso. La sociedad nos ha programado para pensar que cuando hay dificultades al principio es que algo va mal, que tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo y regresar a la seguridad de nuestra vida normal. En esa forma de actuar no hay más que crecimiento cero y evolución cero hacia niveles de experiencia superiores. Cero. Es verdad, dijo la emprendedora. Todas las personas que conozco repiten todo lo que les resulta familiar día tras otro.
Bueno, tal vez no todas, pero la mayoría. Las mismas ideas, los mismos comportamientos, las mismas acciones, y no es que no puedan cambiar, afirmó el señor Riley. Es solo que no aceptan el compromiso de mejorar ni la condición de mantenerlo durante el tiempo suficiente para que su neurobiología, junto con su psicología, su afectividad, su salud y su espiritualidad, desplieguen sus potencias naturales. Y es que todo lo que ahora les parece fácil, tiempo atrás les pareció difícil, ya saben. El millonario le pidió la linterna al guardia de seguridad y le enfocó hacia la parte del modelo del aprendizaje relacionada con la segunda parte del establecimiento de la rutina. Gracias, Krishna, añadió. Miren esto. Todo el desorden del cambio se sitúa en la mitad del proceso. La fase 2 se llama implementación, porque en ella se produce una especie de renovación interior, de reordenación. Se tiene que remoler los cimientos anteriores para reemplazarlos por otros mejores. En esta fase se sentirán confusos, estresados y frustrados. Querrán abandonar más que nunca y creerán por un momento que la decisión de unirse al club de las 5 de la mañana fue la peor de sus vidas. Anhelarán volver al pasado cuando podían quedarse abrigados en la cama contando ovejitas. Cuando sientan esto, piensen que el proceso va bien. Bien no, muy bien de hecho. Aunque llegados a este punto, no lo podrán ver, estarán avanzando cada vez más en el proceso de convertir en rutina el hábito de levantarse al alba durante el resto de su vida. En esta fase, las cosas están a punto de ser más sencillas cada vez. En realidad lo son, solo tienen que pasar la segunda fase. Y solo parece desordenado, no lo es. Solo parece caótico, no lo es. La realidad es que están avanzando de un modo excelente y dando alcance a una nueva forma de actuación. En todo desorden hay un orden secreto, dijo el afamado psicólogo Carl Gustav Jung. Así pues, en el proceso de conexión a esta valiosa nueva rutina matinal, toda la estructura de su cerebro está experimentando una conmoción a medida que van generando nuevas vías neuronales. En realidad, todo su sistema se está reestructurando. Es un proceso en el que nacen nuevos brotes, en el que se adentran en el mar azul, en el que conquistan nuevos territorios de su potencial y acceden a los más elevados universos de la optimización humana. El cortisol, la hormona del estrés y del miedo, alcanza niveles altos en esta fase, por lo que tendrán miedo muchas veces. Lo que sucede en su cerebro consume grandes cantidades de energía. Estarán agotados a menudo durante la fase 2 de implementación del hábito. Los antiguos sabios y filósofos llamaban a esta profunda transformación personal la negra noche del alma, pero lo que una vez fue una oruga se está transformando de manera confusa, casi mágica, en mariposa. Los místicos describían el cambio profundo y real como un itinerario en el que se producía una sucesión de pequeñas muertes. Aquí vamos a dejar el capítulo 12, la parte número 2. Seguimos la próxima lectura en la parte número 3. Y bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo para escuchar este libro. Ya saben, si quieren la versión en PDF, con mucho gusto me la pueden pedir en los comentarios. Me pueden dejar su correo y yo se las mando. Gracias, les deseo lo mejor y que todo lo que me desean se les multiplique.